Bueno, y ahora sí, la última parte de esta unidad uno. Nos preguntamos junto con Eugenio Coseriu básicamente cómo vamos a evaluar cada una de las expresiones que realiza un miembro de una comunidad hablante, o bien también cómo se expresa en términos generales una comunidad hablante o un sector de la comunidad hablante o, eh, o los habitantes de un determinado eh, lugar de esa comunidad hablante. La pregunta básicamente es la misma. ¿Cuándo se adquiere una capacidad expresiva tal que permita hablar, expresarnos con suficiencia dentro de una actividad comunicacional determinada? Esta pregunta Coserio la va a responder en dos planos. En uno, él dice, no es un problema nuestro, se refiere concretamente al plano fisiológico. Cuando dice, mire, a ver, la respuesta que vamos a dar con respecto a cuando una persona se expresa con suficiencia no tiene nada que ver con la cuestión vinculada con la capacidad de expresión que esa persona por su propia naturaleza fisiológica tiene. Ejemplo, si esa persona es tartamuda o tiene una papa en la boca o tiene algún tipo de dificultades innatas de resulta de alguna enfermedad que le impide expresarse adecuadamente, bueno, no es un problema de la sociolingüística. Lo que es problema de la sociolingüística es todo lo que tiene que ver con el habla. Y con el habla, con el idioma, con la capacidad humana de utilizar el lenguaje. En ese contexto, él va a señalar de que hay tres niveles de análisis. Un nivel universal, un nivel idiomático y un nivel individual. En el nivel universal tiene que ver con la capacidad de expresarnos que todos tenemos. Por eso habla de nivel universal. Y lo que va él a señalar de que vamos a estar hablando allí del saber elocucional, de dominar o no el saber elocucional. ¿A qué se refiere con dominar el saber elocucional? A expresarnos de acuerdo con reglas que son universales, las de la lógica y la del pensamiento. A ver, para que se entienda. Las reglas de la lógica son aquellas que nos permiten decir cuando un razonamiento es coherente, es ordenado, es claro, es, y acá está el criterio de valoración que utiliza Coserio, congruente o incongruente. Por ejemplo, si nosotros decimos que A es mayor que B y B es mayor que C, por lo tanto, una regla lógica diría que A es mayor que C. Si nosotros decimos que A es mayor que B, B es mayor que C, por lo tanto, A es menor que C, estamos rompiendo con esa lógica. Bueno, cuando nos expresamos también solemos cometer errores vinculados con este saber elocucional y por lo tanto somos incongruentes. Por ejemplo, cuando decimos y los tres chiflados son seis o los cinco continentes son América y Europa o tenemos algún tipo de expresión que rompe, insisto, con ese saber elocucional, rompe con la congruencia de nuestro enunciado. Ejemplo también, muchas veces en los discursos creemos haber fundamentado nuestra postura y sin embargo no lo hemos hecho. Por ejemplo, es incongruente decir, Carlos salió de su casa hace 5 minutos y se dirigía hacia la universidad, por lo tanto, nunca va a llegar a la universidad. Es incongruente.
Es un pensamiento, es un razonamiento incongruente. Si salió hace 5 minutos rumbo hacia la universidad, se supone que va a llegar en algún momento a la universidad, salvo que, ya es otro razonamiento, le haya sucedido algo. Bien, este razonamiento es válido aquí, y es válido en la China, y es válido en Estados Unidos. Porque no importa el idioma en el cual yo me esté expresando. 2 más 2 es igual a 4 en cualquiera de los idiomas en los cuales yo hable. Es distinto cuando me refiero a las reglas del saber idiomático, el segundo de los saberes que analiza Coserio. Él dice, las reglas del saber idiomático no, son las reglas de cada idioma. Entonces, si en el idioma castellano, para indicar el artículo femenino, o mejor dicho, se necesita para identificar a un sustantivo femenino, un artículo femenino, y un artículo masculino para identificar un sustantivo masculino, esta es una regla que en castellano es válida. Ahora, no es esa misma regla en inglés. Para que me queden claro, para que quede claro. ¿Cómo dirían ustedes en inglés el hombre y la mujer? Dirían the man y the woman. Es decir, utilizan el mismo artículo tanto para masculino como para designar a la persona masculina como para designar a la persona femenina. En castellano no, ustedes tienen que utilizar el artículo el para hacer referencia al hombre y el artículo la para hacer referencia a la mujer. Esto es una regla de nuestro idioma. Por lo tanto, cuando hablamos de acentuación, ortografía, cuando hablamos de sintaxis, cuando hablamos de concordancia, cuando hablamos en general de las reglas gramaticales, estamos haciendo referencia al saber idiomático. Y allí el criterio de valoración es correcto o incorrecto. ¿De acuerdo a qué es correcto o incorrecto? De las normas de ese idioma. De acuerdo con las normas de ese idioma. Ya vamos a ver qué distinto tipo de normas, pero en principio tengamos en claro eso. Hablamos de acuerdo con las normas de un idioma determinado. Y por lo tanto, lo correcto o lo incorrecto depende de las reglas de ese idioma. Y por último, en cada situación comunicativa, esta por ejemplo, apelamos al saber individual. Y el saber individual es saber comunicarse, saber interactuar, saber qué rol representar en cada situación comunicativa que se me presenta. Yo a ustedes, a la mayoría no los conozco personalmente y por lo tanto ustedes pueden tener una opinión de mí a partir de esta clase. Ahora bien, yo en esta clase tengo que hablar de la unidad 1 del programa de lenguaje y comunicación. Yo no puedo venir aquí, si respeto mi saber individual, yo tengo que saber que tengo que ser, a la hora de expresarme con ustedes, oportuno. Es decir, tengo que hablar de lo que tengo que hablar en el momento en el que tengo que hablar. Tengo que ser adecuado, es decir, tengo que adecuar mi estrategia comunicativa a los conocimientos de ustedes. Y tengo que precisamente también ser capaz de interpretar esta relación comunicativa para que ustedes no interpreten que yo soy un desubicado. Tengo que ser ubicado, tengo que estar, por lo tanto, adecuando mi discurso a esta relación comunicativa que se establece con ustedes. Probablemente, cuando la relación se dé cara a cara, puede que haya algún cambio. Debería haberlo. Puede que
una cuestión sea la relación que uno mantenga con ustedes, la relación comunicativa que mantengan con ustedes cuando existe una relación asimétrica profesor-alumno, tiene que ser distinta necesariamente cuando de pronto en una cancha de fútbol nos encontramos en la misma tribuna con alguno de ustedes en una situación que es simétrica. Los dos somos hinchas del mismo equipo. La relación comunicativa es distinta. Por lo tanto, tengo que insisto, adecuar mi discurso a esa relación comunicativa y a esa situación comunicativa. Yo no puedo llegar, por más que tenga confianza con la viuda, por ejemplo, a un velorio y decirle qué lindo que te queda el negro. Qué lindo te queda ese crespón negro que estás utilizando. Es una desubicación total. Bueno, convengamos que hay muchos desubicados cada vez que analizamos cómo se expresan distintas personalidades de nuestro entorno en una situación comunicativa determinada. Entonces, hablar con congruencia, hablar con corrección y hablar de acuerdo con la circunstancia comunicativa, siendo oportuno, siendo adecuado, adecuando la expresión a esa situación comunicativa, el conjunto de esos elementos nos permite decir que una persona se expresa con suficiencia. De eso seguiremos hablando, les puedo asegurar, todo el año. La seguimos en la unidad 2.